Zombies. La noche de los difuntos. Acompáñame a descubrir esta espeluznante historia, en la que en una pequeña aldea perdida entre las montañas de España, circulaba una leyenda que había pasado de generación en generación. Se decía que en una noche de luna llena, los muertos se levantaban de sus tumbas, recorriendo los caminos en busca de venganza. Nadie podía imaginar que esa leyenda, considerada por muchos como un simple cuento para asustar a niños, se convertiría en realidad una noche fatídica. Esta es la historia de la noche en que los muertos errantes despertaron. La aldea, con sus casas de piedra y calles empedradas, había permanecido quieta y silenciosa durante siglos. Los habitantes del lugar eran gente de campo, simples, pero con un profundo respeto por las tradiciones. Entre ellos se encontró a Elena, una joven valiente que siempre había sentido curiosidad por lo desconocido. A menudo escuchaba a los ancianos contar historias sobre los muertos errantes, los seres que regresaban de la muerte para reclamar lo que les había sido negado en vida. Era el 1 de noviembre, una fecha marcada en el calendario por las celebraciones del Día de los Difuntos. Esa noche, Elena decidió que sería diferente. Sus amigos le advirtieron que no saliera después de la medianoche, que no desafiara la advertencia de los ancianos, pero su espíritu aventurero la impulsó a salir al bosque. Armada con una linterna y su inquebrantable curiosidad, se adentró en la oscuridad. Mientras caminaba, la brisa suave se convirtió en un viento helado que hacía volar hojas secas como si fueran pequeñas almas perdidas. Los árboles parecían susurrar secretos olvidados, y a medida que avanzaba, el ambiente se tornó cada vez más inquietante. Al llegar a un pequeño claro, Elena detuvo su marcha. En el centro del claro había un antiguo altar cubierto de musgo y flores marchitas, donde, según las leyendas, los aldeanos ofrecían tributos a los difuntos. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. El corazón de Elena latía con fuerza mientras regresaba hacia la dirección del sonido. Una figura oscura emergió entre los árboles. Era un hombre, cuya piel parecía estar cubierta de tierra y su mirada vacía y fulgurante. Sin pensar en las consecuencias, Elena sintió la necesidad de acercarse. «¿Quién eres?», gritó, pero su voz se perdió en la noche. La figura se acercó lentamente y en un susurro que pareció helar el aire, respondió: «Soy uno de los olvidados, el que no encontró descanso». Los relatos de antaño cobraban vida ante sus ojos. Aquella figura era solo la primera. Al instante, más sombras comenzaron a surgir de entre los árboles. Mujeres, niños y otros hombres, todos con expresiones de dolor y tristeza. Elena comprendió que aunque eran rostros familiares, ya no eran las personas que había conocido. Eran los muertos errantes, aquellos que habían recorrido la tierra sin paz, buscando justicia por sus almas atormentadas. Elena, aunque aterrorizada, no podía apartar la mirada. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó con valentía. Uno de los muertos, una mujer de cabello largo y desgreñado, contestó: «Queremos ser recordados. Queremos que la historia de nuestros sufrimientos se cuente. No podemos descansar hasta que el mundo reconozca nuestras verdades». Aquel encuentro trajo consigo una revelación. La aldea había olvidado a aquellos que habían padecido injusticias. La historia de sus muertes había sido borrada, y los muertos estaban condenados a vagar eternamente. Ante la nueva comprensión, Elena se sintió poderosa. Era el momento de romper el silencio. Con la llegada del alba, los muertos errantes comenzaron a desvanecerse poco a poco, pero antes de irse, le dejaron una advertencia: «La próxima luna llena volveremos, y si tu voz no se alza, nuestras almas quedarán atrapadas en este mundo,
Elena regresó a la aldea con nuevo propósito. Decidida a preservar la memoria de los caídos, compartió su experiencia con el pueblo. Los aldeanos, atónitos al principio, poco a poco comenzaron a escuchar las historias que habían sido olvidadas. Con el tiempo, la aldea se convirtió en un lugar donde se honraba a los muertos, donde sus historias eran contadas y recordadas, donde la memoria se transformó en fuerza. Finalmente, la luna llena llegó una vez más, pero esta vez, la aldea estaba preparada. Las luces brillaban en todas las casas y el sonido de las risas resonaba en la noche. Los muertos errantes volvieron, pero al ver que sus voces habían sido escuchadas, encontraron la paz que tanto anhelaban. Con lágrimas de gratitud, desaparecieron en la bruma de la mañana, dejando tras de sí un eco de esperanza en el corazón. Y así, la leyenda de los muertos errantes se transformó en símbolo de unidad, recordando a todos que incluso en la muerte, las historias deben ser contadas. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte y si te ha gustado, déjame un comentario y no olvides mirar debajo de la cama. La leyenda del pantano de los muertos. En un rincón olvidado de la España rural, entre las montañas de la Sierra de Guadarrama, se encontraba un pequeño pueblo. Estaba rodeado de densos bosques y, según sus habitantes, una bruma perpetua que nunca pareció disiparse. La historia que los ancianos contaban a los niños al caer la noche no era más que un susurro de advertencia. No te acerques al pantano al ocaso. Allí habitan los muertos. Esta leyenda había perdurado a través de generaciones, cada vez enriquecida con nuevos detalles terroríficos. Se decía que, en tiempos de guerra, un grupo de soldados fue traicionado por sus propios compañeros durante una batalla. En su desesperación, buscaron refugio en el pantano. Allí, cayeron en las profundidades, donde sus cuerpos quedaron varados y sus almas atrapadas en un tormento eterno. A pesar del temor reverencial que causaba, el pantano atraía a los curiosos. Un grupo de jóvenes aventureros decidió desmentir la leyenda. Armados con linternas y valor, se adentraron en el bosque al caer la noche. Entre risas nerviosas, recorrieron el sendero que conducía al pantano, riendo ante la superstición de los aldeanos. La luna llenaba tenuemente el camino. Ya a medida que se acercaban al pantano, el aire se tornaba frío y un silencio abrumador envolvía el lugar. Finalmente, llegaron a la orilla del pantano. El agua estaba oscura y parecía burbujear como si algo estuviera latente en su interior. «Aquí no hay nada», dijo Carlos, uno de los jóvenes, mientras lanzaba una piedra al agua. El sonido del impacto resonó, pero pronto fue seguido por un eco lejano que heló la sangre de todos. De repente, una densa niebla comenzó a levantarse del agua, envolviendo a los chicos en un manto grisáceo. Con cada segundo que pasaba, la oscuridad parecía cobrar vida. La risa se desvaneció, reemplazada por un creciente sentimiento de inquietud. Fue entonces cuando las sombras comenzaron a tomar forma, emergiendo lentamente del fondo del pantano. «¿Veis eso?», susurró Ana, señalando con mano temblorosa hacia la niebla. Los demás miraron, y de entre la bruma surgieron figuras espectrales, pálidas y desgarbadas, con ojos vacíos que parecían atravesar el alma. Eran los soldados caídos, resurrectos de entre la tierra y el lodo, condenados a vagar eternamente por la traición y la muerte. El miedo se apoderó del grupo. Intentaron retroceder, pero el camino de regreso parecía haberse desvanecido, como si el pantano hubiera sellado su destino. Las entidades, sin emitir sonido alguno, empezaron a acercarse, extendiendo manos huesudas que parecían congelar el aire a su alrededor.
«Debemos irnos ya», gritó Laura, una de las chicas, mientras comenzaba a correr, arrastrando a los demás tras de sí. Pero a cada paso que daban, las figuras se multiplicaban y la niebla se espesaba, dificultando la visibilidad. Los jóvenes, aterrorizados, tropezaban entre las raíces desnudas de los árboles, sintiéndose cada vez más atrapados en un laberinto de horror. La risa y la valentía que habían sentido antes se habían desvanecido, dejando solo un rastro de desesperación. Una voz, profunda y gutural, resonó desde las sombras. «¿Por qué interrumpís nuestro descanso eterno?». Era el eco de uno de los soldados, cuyo rostro se retorcía en un gesto de dolor y sufrimiento. Laura, temblando, se atrevió a preguntar: «¿Qué queréis de nosotros? No somos aquí enemigos». Pero las criaturas continuaron avanzando, ignorando su súplica. Para ellos, eran solo intrusos que habían violado la paz del pantano. En un último intento por escapar, el grupo se separó. Carlos y Ana encontraron un claro en el bosque y, arrastrándose entre los arbustos, lograron ocultarse. Desde su escondite, veían cómo las sombras buscaban frenéticamente a sus amigos, llevándoselos uno a uno hacia la oscuridad. La niebla se disipó un momento, y en la penumbra pudo ver cómo uno de los soldados, con mirada vacía, extendía su mano hacia ellos. Sin dudarlo, ambos gritaron, llamando a sus amigos que jamás volverían. Finalmente, el pánico dio paso a la resignación. Sabían que el pantano reclamaba lo que le pertenecía, y ese lugar siempre sería un recordatorio de que las leyendas a veces esconden verdades terribles. Mientras la luz de la luna se desvanecía y el eco de los gritos se desdibujaba en la distancia, el pueblo quedó nuevamente en silencio, con su historia de terror grabada en el alma de sus habitantes. Desde aquel día, los aldeanos contaron la historia del grupo de jóvenes que se perdió en el pantano, asegurándose de que nadie más desafiara a los muertos. Aún hoy, los susurros del viento en las noches más frías traen consigo el rumor de aquellos que quedaron atrapados entre la vida y la muerte, advirtiendo a todos: cuidado con el pantano, porque allí habitan los muertos. Y hasta aquí la historia de hoy. No olvides suscribirte para que pueda traer más historias. Gracias y hasta la próxima, criaturas oscuras. Aparición en el cementerio. Testimonio real en Cataluña. Era una tarde nublada de otoño, en un pequeño pueblo catalán, cuando Sara decidió visitar el cementerio. Con un ramo de flores en las manos, se dirigió a la tumba de sus abuelos, cuyas memorias la acompañaban desde siempre. Las hojas caídas crujían bajo sus pies mientras su corazón latía con nostalgia. Al llegar, depositó las flores sobre la fría piedra y se quedó un momento en silencio, grabando sus risas y consejos. Sin embargo, mientras contemplaba la tumba, una extraña sensación la invadió. Un escalofrío recorrió su espalda. Decidió dar una vuelta por el lugar, sintiendo que algo la llamaba. El viento soplaba con fuerza, y las sombras de los árboles parecían bailar a su alrededor. Fue entonces cuando lo vio. A través de las lápidas, una figura etérea emergió entre la bruma. Era una joven vestida con un vestido blanco que parecía flotar en el aire. Sus ojos eran oscuros y profundos, como abismos que invitaban a adentrarse en un misterio desconocido. Sara sintió su corazón latir con fuerza, pero no pudo apartar la mirada. La joven irritada, pero en su rostro había una tristeza que helaba la sangre. Se acercó lentamente, y aunque Sara quería huir, algo en su interior le decía que debía enfrentar esta presencia. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Sara, su voz temblorosa resonando entre las lápidas. La aparición alzó una mano, señalando una tumba cercana.
la de una niña que Sara jamás había visto antes. Ella llora por sus sueños perdidos, susurró la figura con un eco distante. El tiempo se detiene aquí para aquellos que no son recordados. Intrigada y con miedo, Sara se acercó a la tumba. Allí, las flores marchitas hablaban de un olvido doloroso. Sin pensarlo, Sara se arrodilló y comenzó a limpiar el área, despejando el moho y dejando nuevas flores, recordando así que la memoria es un regalo que debemos cuidar. Cuando levantó la vista, la joven ya no estaba. En su lugar, una suave brisa acarició su rostro, como si ella misma hubiera agradecido su gesto. Sara sintió una paz inusual, comprendiendo que cada vida, aunque breve, merecía ser honrada y recordada. No dejemos que el temor al olvido nos paralice. Cada recuerdo es un hilo que teje nuestra historia. Recordar es vivir, y en cada memoria hay una chispa que puede iluminar incluso el rincón más oscuro.